En esta mañana quiero compartir ya tarde el secreto de los muy amados, el secreto de los muy favorecidos. Ese es el tema que quiero compartir en esta oportunidad. ¿Cuál es el secreto de los muy amados, el secreto de los muy favorecidos? Pareciera que hay gente que es favorita de Dios. Pareciera que hay gente, ¿no?, como que al Señor le cae bien chévere, ¿no? Como que el Señor se las agarró con ellos. Sí, la Biblia nos habla de un discípulo del Señor Jesús que se recostaba sobre su pecho. Y la historia cuenta de que todos y cada uno de los apóstoles del Señor fue sacrificado. Lo mismo quisieron hacer con este discípulo, Juan. Lo pusieron en una olla hirviente de brea. Pero fue una locura porque no pasó nada, o sea, no podían matarlo. Cuando lo sacaron de esa olla hirviendo de brea, él estaba intacto. La gente estaba a punto de perder la cabeza viendo semejante espectáculo y dijeron, este tiene algo con Dios, mejor envíen, o de los dioses falsos, qué sé yo, porque evidentemente no creían en Dios. Y lo mandaron deportado a la isla de Patmos. Es en Patmos donde Juan tiene el privilegio de escribir Revelaciones, el libro que todos conocemos como Apocalipsis. La Biblia nos enseña, o mejor dicho, el libro de Apocalipsis no fue escrito para hablarnos de los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis fue escrito para enseñarnos acerca de Jesús. Apocalipsis significa revelaciones, no tiempos tétricos de espanto. Apocalipsis no significa tiempos finales, significa revelación acerca de Jesús. Muchas veces la gente solamente asocia al libro de Apocalipsis con esto y es porque no estamos leyendo la Biblia como debiéramos. Pero eso no es mi tema. ¿Quién tuvo el privilegio de recibir esta revelación? Juan, el muy amado del Señor. ¿Por qué hay gente que parece ser muy favorecida por Dios? ¿Por qué hay gente que parece que Dios, ¿no?, les tiene como dirían, un camote especial, ¿no? ¿Por qué? Amén. Bien, ¿por qué hay gente que pareciera que Dios tiene una predilección y otros no? ¿Cuál es el secreto de esa gente que tiene una predilección, pareciera que Dios tiene un afecto especial y los demás no? Y vamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8. ¿Cuántos quieren ser los favoritos de Dios? ¿Cuántos quieren ser los favoritos de Dios? Yo creo que todos queremos ser los favoritos de Dios. Pero ¿cuántos creemos que somos los favoritos de Dios? ¿Cuántos vivimos como si fuéramos los favoritos de Dios? Y la verdad es que muchos de nosotros no vivimos como si fuéramos los favoritos de Dios. Más bien vivimos como que si Dios está molesto con nosotros. Pero claro, pues pastor, ¿cómo no va a estar molesto? Porque yo sé cómo vivo. Yo sé mis errores, sé qué picojeo, ¿no? En mi casa me conocen, sé qué bravo soy. Entonces, ¿cómo pues voy a ser el favorito de Dios, no? Ya, eso puede ser para el hermano más zanahoria de la iglesia, puede ser para el hermano que siempre llega puntual o está sirviendo en alguna área, pero para mí, la verdad, Dios me tiene, gracias Señor por tenerme tanta paciencia, ¿no? Gracias Señor porque no me has borrado del libro de la vida, Señor, gracias, ¿no? Ya con eso es suficiente, Dios no me ha borrado del libro de la vida, algunos pensamos de esa manera. Y bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Será nuestra conducta? ¿Será nuestro proceder? ¿Será el cómo nos conducimos lo que nos hace a nosotros ser favorecidos por Dios de una manera especial como lo fue José en la Biblia? ¿O David en la Biblia? Amén. ¿Qué hace que los hombres del Señor, como Juan, sean altamente favorecidos y recontra archi super mega aceptados por Dios y amados por Dios? Amén. Bien, vamos a introducirnos con este pasaje en Mateo capítulo 8, verso 1. Dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¡Wow! Un leproso. La vida del leproso era una vida muy triste. Porque es más, la ley decía que si usted veía un leproso tenía que alejarse del leproso. No estaba estipulado por la ley.
La lepra en ese tiempo era como tener sida o algo peor. Hoy día pues hay formas y paliativos de frenar de alguna manera muchos síntomas del SIDA. Pero en ese tiempo el leproso era una persona muy menospreciada y muy rechazada. Cuando alguien miraba a un leproso tenía que gritar de lejos, leproso, 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 y todos se alejaban en un radio de intocabilidad. Evidentemente eso fue para no ser contagiados. Entonces todo leproso se sentía lo peor. Todo leproso se sentía una persona muy desagradable, tenía muy seguro un sentimiento de rechazo fenomenal, ¿no? Dios se ha alejado de mí, soy leproso, soy pestilente, soy lo peor de la sociedad. Y posible que a muchos ya se habían acostumbrado al leproso, ¿sí? Bien, hoy día quizás usted no sea leproso, pero hay otro tipo de lepra que hoy día muchos traemos, es la lepra de la infidelidad, es la lepra de la lujuria, es la lepra de algún vicio, es la lepra de algún vicio de pornografía, es la lepra de un mal genio. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y quizás no seamos leprosos físicos, pero sabemos cómo venimos nosotros a la iglesia, y muchos que de repente a algunos les costó llegar a la iglesia porque uno dice, bueno, a la iglesia va la gente buena, la gente zanahoria, y usted de repente llegó porque insistieron en invitarle y ya le hablaron algo del amor de Dios. Pero un leproso piensa, yo no soy digno de recibir nada de Dios. Un leproso piensa, soy rechazado. Y esta era la condición de este leproso. Evidentemente ese leproso no se sentía amado por Dios. ¿Cómo te puedes sentir amado por Dios cuando tienes lepra? ¿Cómo puedes sentirte amado por Dios cuando estás apestando? Cuando tu carne se está cayendo a pedazos. Es difícil que tú puedas pensar que Dios te ama si tus finanzas están en un desastre. Es difícil que puedas pensar que Dios te ama si tu vida es una constante tribulación. Es difícil pensar que Dios te ama cuando casi todo lo que te pasa está mal, muy mal. Tu matrimonio está al borde del colapso. Es difícil que pienses que Dios te ama, no, si muchas de las cosas que te están pasando completamente mal. ¿Por qué? Muchos de nosotros tenemos no quizás una condición leprosa, pero sí una mentalidad de leproso. El leproso desarrolla una mentalidad, bueno, esta es mi condición, este es mi destino, así será. Voy a ser rechazado por la gente, las cosas me van a ir mal, así que así me ha tocado de vivir, así voy a tener que vivir, voy a tener que aceptar mi condición. Repito, quizás usted no sea un leproso literalmente hablando, pero tiene una mentalidad de leproso. ¿Cuándo tenemos una mentalidad de leproso? Cuando tenemos una mentalidad fatalista. Esta es mi condición, tengo que aceptarla. Así me va a ir toda la vida. Voy a ser rechazado, no voy a encontrar trabajo, las cosas no me van a salir bien. No, el que tiene una mentalidad de leproso desarrolla una mentalidad de fracaso, una mentalidad de rechazo. Y esto es muy difícil de sobrellevar. Evidentemente, repito, que un leproso se sienta amado por Dios. Te hago unas preguntas, ¿no? En tu vida, ¿dónde tienes más expectativas? ¿Tienes más expectativas de éxito o de fracaso? Cuando emprendes las cosas, ¿tienes expectativas de que siempre te saldrá bien o tienes expectativa en que en cualquier momento, en algún momento, algo va a salir mal? Tienes una mentalidad de leproso. ¿Tienes expectativa de ser aceptado o de ser rechazado? Es decir, si tú entras en un círculo de amigos, entras a un lugar de alta sociedad, o qué sé yo, de mucha exigencia, ¿tienes una sensación que serás aceptado, aceptada o serás rechazado? ¿No? Si quieres ascender en unos círculos, ¿tienes la sensación de que vas a ser aceptado y vas a seguir avanzando? ¿O tienes la sensación de que te van a rechazar? ¿Tienes expectativa de lealtad, de que la gente va a ser leal contigo o te va a traicionar? ¿No? ¿Tienes expectativa para lo mejor o tienes expectativa para lo peor? ¿Cuánta gente hay que vive diciendo todo tiempo pasado era mejor? ¿No? Todo tiempo pasado era mejor, y así han decidido vivir sus vidas. Viven añorando el pasado, como muchos, ¿no? Dicen, la selección peruana del año 78, ¿no? La del 70, ¿no? Todo tiempo pasado era mejor, y así viven, ¿no? Con esa mentalidad, ¿sí? Y sí, muchos han desarrollado esa mentalidad de leproso. ¿Por qué? Porque al ser rechazados,
al tener ese estigma, a que la gente lo señale, ¿verdad? Evidentemente crea esa mentalidad de leproso. Y en la sociedad, esta sociedad tan hipócrita y moralista, y inmediatamente la gente señala, este es fulano de tal, él es un adúltero, ella es una adúltera, es una mujer tal, este hombre es tal, y desarrolla la gente una mentalidad de leproso. Creo que mucha gente que cae en la delincuencia, cae en ella simplemente porque tiene esa mentalidad de leproso. Piensan que tienen una lepra con la cual no pueden luchar y nunca serán sanados. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero este leproso llegó un momento que dijo, ya no puedo más con mi vida. He escuchado de alguien que es distinto. He escuchado de alguien que es diferente a todos los religiosos. Todos los religiosos me han condenado. Es más, los religiosos de ese tiempo, los fariseos eran los primeros que decían, leproso, leproso, leproso. Pero he visto que hay alguien que cuando se encuentra con las prostitutas lo siguen. Cuando encuentran con los ladrones le siguen. Los recaudadores de impuestos le siguen. Hay alguien que es diferente. Creo que tengo esperanza. Creo que tengo esperanza. Y dice la Biblia, no, en el capítulo 8 que estamos leyendo, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y he aquí un leproso vino y se postró delante de él y dijo así, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Note que este hombre no tenía ninguna duda que Jesús tenía el poder para sanarlo. O sea, no tenía ninguna duda que Jesús tenía el poder para hacer el milagro. Es como mucha gente, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees que Dios es todopoderoso? Ah, sí, yo creo que Dios es todopoderoso. ¿Tú crees que Dios hace milagros? Claro que creo en un Dios que hace milagros, sí. Este hombre que creía, porque lo había visto, pero la pregunta era, ¿querrá hacerlo conmigo? ¿Me querrá sanar a mí? ¿Querrá limpiarme a mí? ¿Querrá hacer aquello conmigo? ¿Y qué es lo que nos detiene a nosotros de recibir la bendición? Inmediatamente uno dice, pero no soy digno porque soy un leproso. No creo que Dios quiera hacerlo. No, aceptamos a un Dios todopoderoso, aceptamos a un Dios que todo lo puede, pero tenemos grandes dudas de que quiera hacerlo con nosotros. Y este hombre dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, pero la verdad no sé si querrás. ¿Por qué preguntó de esta forma? Porque siempre fue rechazado. Tú no mereces ser sanado. Tú no mereces la bendición de Dios. Tú no mereces que estemos contigo. Tú no mereces ser parte de nuestro grupo. Tú no mereces, tú eres así, tal por cual, tal por cual. Tú eres esto. ¿Cuántas veces te han señalado a ti siendo el patito malo de la familia? El patito feo de la familia. ¿Cuántas veces te han señalado a ti en el salón de clase por ser el más fastidioso, el más problemático? ¿Cuántas? De repente, en un momento en tu vida, alguien te dijo, tú eres esto, y te marcaron, y tú creciste con esa mentalidad de rechazo, diciendo, yo soy un problema para la sociedad, y así voy a ser. Pero este hombre comenzó a tener algo de esperanza, y se atrevió por lo menos a preguntarle al Señor, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, sí quiero. Si tú has tenido una mentalidad de leproso, si tú has sido rechazada por el mundo, por la gente, por los religiosos, por moralistas, en esta hora Dios te ha traído a este lugar, en esta casa de Dios, para decirte, el Señor, de parte de Él, yo sí quiero limpiarte. Yo quiero limpiarte a ti. No me importa lo que hayas dicho de ti, no me importa cómo haya sido tu vida, no importa cuánta lepra hayas tenido tú. Yo quiero limpiarte. Amén. Yo quiero hacer la diferencia. ¿Qué hace que gente pueda ser favorecida por el Señor? ¿Qué hace que la gente pueda ser aceptado por el Señor cuando viene la revelación del amor de Dios para sus vidas? El Señor Jesús extendió su mano y le tocó. Extendió sus manos y le tocó. Ahora, sí, tocaba al cojo, tocaba al ciego, tocaba al sordo, pero tocar al leproso es otra cosa.
La Biblia nos declara de manera nítida que el Señor le tocó, es decir, Él se arriesgó. ¿Te imaginas tú abrazando a una persona, no, con llagas ahí o con sida y tengas que abrazarlo? Estamos hablando de identificación completa. Sabes que el amor de Dios para contigo no solamente te dice quiero, Él también se identifica con tu dolor. Él se identifica con tus heridas, Él se identifica con todo aquello que te hace rechazable. Él se identifica con todo aquello que hace que la gente te señale. Él te toca, intercambia su vida por tu pecado. Yo no sé qué tipo de Jesús te han presentado a ti. Yo no sé qué tipo de Dios tú has tenido hasta hoy, pero el Dios que esta casa tenemos, el Dios que yo tengo, es un Dios que te ama de manera personal a ti. Que se entregó su vida por ti. Y Él quiere que comiences a pensar ya no más como una persona con mentalidad de leproso, sino con la mentalidad de amado. Con la mentalidad de amado, de aceptado. Y el Señor extendió su mano, lo tocó. Amén, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aleluya, demos un aplauso al Señor. Anda. ¡Wow! No importa, repito, cuál es tu condición ahora. El Señor es capaz de limpiar lo más hediondo de nuestra vida. Amén. El Señor es capaz de quitar lo peor porque nos ama. ¿Qué hizo la diferencia? El Señor resolvió mostrarle su amor. ¿Qué hace que muchos de nosotros tengamos una expectativa a lo malo, una expectativa al fracaso, una expectativa a que las cosas no salgan bien? Porque medimos el favor de Dios en base a nuestra conducta y merecimiento. Medimos la bendición de Dios en base a nuestra conducta y merecimiento. Entonces, cuando pedimos a Dios, nos sabemos indignos y no, pues, nada que ver. ¿Qué me va a bendecir Dios? ¿Qué me va a ayudar Dios? Inmediatamente toda la voz de nuestra conciencia nos va a decir y nos va a señalar diciendo, leproso, leproso, leproso. Y creemos que hay un Dios que todo lo puede, pero no, yo soy leproso. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cómo yo puedo tener la seguridad? Porque uno puede decir, bueno, es que Jesús resolvió hacerlo con el leproso. Él estaba allí, Jesús no está aquí en este momento. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios, el capítulo 1. ¿Por qué hay personas, y yo te digo esta hora en el nombre de Jesús, si tú recibes esta palabra en tu corazón, tu vida cambiará? Si Dios te da la luz de esta enseñanza, esta hora, tu vida no será la misma. En lugar de tener una expectativa de fracaso, tendrás expectativa de éxito. En lugar de tener expectativa de derrota, tendrás expectativa de triunfo. En lugar de tener expectativa de traición, ¿me entiendes? Deslealtad, tú vas a tener expectativa de fidelidad. Amén. Tú vas a tener expectativas de lealtad. En lugar de tener expectativas de rechazo y que la gente te haga a un lado, no, tú vas a tener expectativa de que cuando llegues a un lugar, la gente te va a apreciar, la gente te va a amar y vas a tener amigos. Porque sabes que conforme a lo que tú crees en tu corazón, así será tu vida.
Si tú crees que vas a ser rechazado, serás rechazado. Si tú crees que te van a traicionar, te van a traicionar. Si tú crees que no te va a ir bien en esa empresa, más temprano que tarde no te va a ir bien, porque en lo profundo de tu corazón tú tienes esa convicción y tú mismo vas a complotar para que así suceda. Inconscientemente tú mismo vas a socavarte a ti misma, a ti mismo, no como un fenómeno psicológico para que tarde o temprano tu empresa no te vaya bien, porque estás tatuado dentro de ti algo que te dice leproso. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque usted piensa y siente, no lo merezco. Porque usted fue rechazado. Por esa razón sus relaciones no duran mucho. Por esa razón usted termina ahuyentando a ese chico, esa chica que comienzan a tener una relación seria. Tarde o temprano usted termina rechazándole. ¿Por qué? Porque hay algo que está metido dentro de usted que le dice, tú no mereces a ese chico, tú no mereces a esa chica. Y terminas tú rechazándolo porque ya tienes una mentalidad de leproso. Porque tú sabes que no lo mereces. O piensas que no lo mereces. Y sabes y piensas que no lo mereces porque te educaron en la vida para merecer las cosas. Todos nosotros hemos sido educados para obtener las cosas si lo merecemos o no lo merecemos. Nos educa de esa manera en la sociedad. ¿A quién premian en el aula? ¿Al malo o al bueno? ¿A quién recompensan en el colegio? ¿A quién le dan el diploma? ¿A quién recompensan en el hogar? ¿A quién tratan mejor en el hogar? Hemos sido nosotros educados de esa manera y muchos de nosotros procedemos de esa manera. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Y por eso a la hora de recibir las bendiciones de Dios no podemos, porque lo llevamos tatuado dentro de nosotros. ¿Cómo podemos deshacernos de ese estigma? ¿Cómo? Si nosotros nos hemos acostumbrado a medirnos en base a merecimientos y ya toda una vida nos hemos habituado a medirnos de esa manera, eso mismo obstaculiza la bendición de Dios. ¿Cómo podemos ser libres de esto? Piense de esta forma. Un día el Señor Jesucristo fue a ser bautizado. Estaba por iniciar su ministerio. Y cuando el Señor se acerca, dice la Biblia que Juan el Bautista lo va a bautizar. Y cuando Juan el Bautista bautiza al Señor, en el momento que Jesús, nuestro Señor, es bautizado, dice la Biblia, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y desde el cielo hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Amén. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual me alegro, en el cual me regocijo, en el cual me satisfago. Este es mi Hijo amado. ¿Cuántos creen que Dios ama a Jesús? ¿Cuántos creen que Dios ama a Jesús intensamente? ¿Y por qué Dios ama a Jesús intensamente? Porque es su Hijo. Porque es su Hijo. Y uno piensa, si Jesús le pide algo por ser su Hijo, todo lo que Jesús haga, Él lo va a hacer. Porque es su Hijo. Yo estoy seguro que cualquier cosa que pida Jesús, el Padre lo va a hacer porque es su Hijo. Él está embarado. Es su Hijo. Va a concederle todo lo que pida porque es su Hijo. Y su Hijo es muy amado por Dios. Amén. El Hijo Jesús es muy amado por Dios. Bueno, Dios no va a tener ninguna duda, amén, de bendecir a su Hijo porque es más, Él es obediente. No solamente es su Hijo, sino además es obediente. Obedeció hasta el fin. Amén. Bien. Uno dice, sí, pastor, sí, claro, Jesús. Ahora mi pregunta es de esta forma. ¿Quisiera usted que cuando usted haga sus oraciones, Dios le contestara a usted como si el mismo Señor pidiera? ¿Quisiera usted que cuando usted va a hacer una oración tuviera la certeza o los tratos de Dios para con usted como si el mismo Jesús lo pidiera? Les voy a dar el secreto. Efesios capítulo 1.
Efesios 1 dice la palabra, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice nos va a bendecir. Nos dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Toda. Amén. Por eso Pablo, él prorrumpe en alabanza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. El secreto de los muy amados es que el muy amado tiene una conciencia de bendito. Soy bendito. Y como soy bendito, todo me saldrá bien. Todo me saldrá bien. El bendito no tiene una mentalidad de víctima. El bendito no se anda quejando de otros. No le echa la responsabilidad a otros porque es bendito. Soy bendito con toda bendición espiritual. Bendito sea el Señor. Qué bueno por ti que yo voy a visitarte a tu casa. Porque el momento que entre a tu casa, toda tu casa será bendita. Porque estoy yendo, porque soy bendito. Qué bien por ti que me has contratado, porque el momento que tú me contratas, tu empresa va a florecer, va a mejorar, porque estoy llegando yo. Y cuando llego, llega la bendición, porque soy bendito. Más le vale a usted que me contrate. ¿Por qué? Si no, usted va a perder una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque soy bendito. Lo que yo hago me sale bien. Y la persona te va a preguntar, ¿y tú qué te has creído, oye? ¿Qué te pasa? Ubícate. ¿Por qué tienes tanta certeza? Verso 4. Dice, según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él, nos favoreció en Él. Antes de la fundación del mundo. Es decir, ya Dios te había escogido, no por tus méritos, sino por Él. Quiero que piensen en esto mientras cierro este mensaje. Piense en esto. Usted no ha sido escogido por usted, usted fue escogido en Él. El favor sobre su vida no estará basado en sus méritos y merecimientos. El favor inmerecido de Dios estará basado por el Señor Jesús en su vida. Porque todo lo nuestro nos va a descalificar. No hay en nosotros virtud alguna. Por eso la Biblia dice que lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado, lo vil, escogió Dios para avergonzar lo que es. Y dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aleluya. ¿Cómo es que podemos ser santos y sin mancha delante de Él? ¿Cómo? ¿Cómo es que ya no puedo tener lepra delante de Él? ¿Por qué? Porque Él dijo, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. ¿Sabes por qué muchas veces no recibes la bendición de Dios sobre tu vida? Porque inmediatamente piensas en tus fallas y errores y merecimientos. Cuando te tratas de orar, ¿por qué muy pocas personas o no hay muchas personas que oran? ¿Por qué? Porque inconscientemente dices, no, es que Dios no me va a oír. No, es que voy a tener que hacer tal o cual cosa para que Dios me pueda escuchar. ¿Me entiendes? Por eso no oras como debieras y no disfrutas la oración. Dice la Biblia, en amor, dice, nos hizo santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí terminó, dice, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado?
¿Quién es el amado? Jesús. Jesús. Él es el amado de Dios. Él es amado profundamente por Dios. Qué interesante que cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto, el diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Si tú eres hijo de Dios, haz esto. Qué interesante porque el diablo no le dice, si tú eres el hijo amado. Se come esa palabra. ¿Me entiende? Porque Jesús no solamente era el hijo de Dios, era el hijo amado, el amado. Nadie podría tener una mínima duda de que Jesús es muy amado por el Padre. Amén. Quiero decirte que el día que tú has hecho a Jesús tu Salvador y Señor, el día que tú viniste a Cristo, entonces Él te hizo acepto. Él te hizo acepto en el amado. En Jesús eres aceptado. Entonces cuando tú oras, cuando tú pides a Dios, no te midas en tus méritos o en tus deméritos. Mírete en Jesús. En Jesús, escóndete en Él. Si Dios ha bendecido a Jesús, entonces por Él soy bendito. Soy muy amado. Soy muy amado porque estoy en Cristo. Soy muy favorecido porque estoy en Él. Y me miro a través de Jesús. Cuando tú comienzas a resetear tu mente y a pensar de esta forma, tu vida entera cambiará. Porque no estará basado en tus méritos, sino en Jesús que te ama, porque eres acepto en el amado. Diga conmigo, soy acepto en el amado. Ahora déjame decirle a usted que nos acompaña por la primera o segunda vez aquí. Usted necesita a Cristo para que usted también pueda decir, soy acepto en el amado. Usted tiene que estar en Cristo, tiene que darle su corazón a Jesús para ser aceptado en el amado. No estoy diciendo que Dios lo rechace, por supuesto que Dios le ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Pero déjame decirte que hay un tipo de amor compasivo, hay un tipo de amor compasivo y misericordioso, pero hay un tipo de amor de deleite. El tipo de amor de deleite es el amor que Dios tiene para con Jesús por su obediencia. ¿Me entiendes? Ese tipo de amor, de gozo, de deleite. Toda madre ama a su hijo. Todo padre lo ama, pero hay un amor que ya lo amo porque es mi hijo. Y ya tengo que soportar esto. Pero Jesús nunca se porta mal, ¿me entiende? Entonces hay un deleite además. Ese deleite está a favor tuyo en Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? Pero si usted todavía no ha venido a Cristo, tiene un amor, Dios tiene por usted un amor de misericordia, un amor compasivo y de lástima. Dios tiene un amor de lástima por usted, por sus pecados. Deje que su amor sea saciado por usted y usted pueda recibir su perdón y su salvación en esta hora. Amén. Oramos. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, por favor.